Sean bienvenidos en esta nueva cápsula. Vamos a hablar precisamente de lo que viene a ser nuestra unidad número 2, que habla acerca de lo que es el estudio y evaluación y control ecológico ambiental, desarrollado precisamente para poder lograr que nuestros estudiantes de la carrera de Contaduría Pública puedan precisamente llegar a obtener los elementos y las competencias adecuadas para poder identificar las características del estudio de evaluación de impacto ambiental, los instrumentos de regulación ambiental que le permitan gestionar a una organización a través del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, así como el conocer sus responsabilidades como contador público autorizado en este proceso de evaluación e identificación de lo que vienen a ser en este caso los aspectos e impactos ambientales. A partir de acá, en esta primera cápsula vamos precisamente a analizar la relación que tiene la auditoría ambiental con el estudio de evaluación de impacto ambiental. Es importante que nosotros podamos precisamente conocer que de estos dos procesos, tanto la auditoría como el estudio de evaluación de impacto ambiental, lo que buscan es, primero, identificar los aspectos ambientales que van a estar relacionados con el quehacer de una organización y a partir de ahí poder llegar a determinar precisamente el impacto ambiental que está generándose debido al desarrollo de las actividades cotidianas de una empresa. Existen claras diferencias entre lo que viene a ser en este caso el estudio de evaluación de impacto ambiental y la auditoría ambiental. La primera es que el estudio de evaluación de impacto ambiental es un requisito obligatorio, es decir, que está establecido en la norma boliviana. Por tanto, lo que acá buscamos es precisamente, no es otra cosa que simplemente a través de un formulario preestablecido, llenar la información con relación a las actividades precisamente que desempeña la organización. Por tanto, se convierte en una declaratoria, en un documento que va a ser prácticamente firmado por representante legal de la organización y que no es otra cosa que simplemente una declaratoria jurada de precisamente del impacto ambiental que se está produciendo en todas y cada una de las etapas y procesos que se desempeñan en una organización. Por consiguiente, está dentro de la norma, tiene un contenido regulatorio, es una declaratoria jurada y por supuesto eh, se constituye en una herramienta indispensable para poder después llegar a asignar una categoría. Esta categoría, ya la vamos a analizar un poquito más adelante, se va precisamente a definir en función a la cantidad y calidad, porque es una valoración inicialmente cualitativa, pero luego se convierte en cuantitativa para poder identificar los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, que se van a producir y que puedan precisamente afectar a los factores biológicos o los factores bióticos y abióticos que están relacionados con la organización. En cambio, si hablamos de la auditoría ambiental, primero, que no tiene un formulario preestablecido, si bien buscamos precisamente lo mismo, identificar, cuantificar los impactos ambientales que se están produciendo dentro de la organización, pero esto se lo hace más con el objetivo de poder iniciar un proceso de mejora continua. Por consiguiente, no es parte regulada, no es, si bien existe la norma que, por supuesto, que regula cómo se debe de hacer, cómo se hace el procedimiento, y todos y cada uno de estos elementos está firmemente descrito en lo que viene a ser en este caso nuestra normativa. El formulario del llenado de este documento no necesariamente pasa precisamente por un análisis tipo de declaración jurada, sino que básicamente una organización, a partir de que la alta dirección haya tomado la decisión de poder implementar un sistema de gestión, identifican los procesos que se desarrollan en él y a partir de esa identificación se identifican las entradas y las salidas y se conoce qué es un producto conforme y un producto no conforme. A partir de ahí se empieza a gestionar una serie de formularios o procedimientos que permitan precisamente reducir el impacto ambiental con el objetivo, vuelvo a insistir, de poder generar un proceso de mejora continua. Un sistema de gestión no te garantiza que vos no podás
eh, incurrir en algún delito ecológico, no te garantiza que vos puedas precisamente disminuir a cero, pero sí hace que se identifique el impacto ambiental y que se gestionen una serie de acciones que permitan su reducción, su minimización del impacto ambiental y si hubiese algún tipo de daño ecológico, que se genere un proceso de restauración del área que está siendo afectada. Vuelvo a insistir, con el objetivo de poder garantizar que las actividades que se desarrollan dentro de esa organización son efectivas y, por supuesto, son amigables con el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad de la organización con el plazo del tiempo. Por consiguiente, tenemos que recordar qué sería en este caso el concepto que vamos a utilizarlo durante este periodo es qué es el medio ambiente. El medio ambiente no es otra cosa que el conjunto de los elementos químicos, físicos y biológicos que interactúan precisamente con nosotros, como seres vivos y que interactúan entre sí. Es decir, básicamente es todo lo que nos rodea. Hablamos de medio ambiente, es todo lo que nos rodea y esa relación que se establece precisamente entre nosotros como seres vivientes con el medio. Y por supuesto aquí no es otra cosa que simplemente la suma de los factores bióticos y abióticos que van a interactuar precisamente con nosotros. ¿Y cuáles son esos factores que son indispensables e importantísimos de poder evaluar en un proceso de implementación de un sistema de gestión o de evaluación de lo que es en este caso el control ecológico ambiental? Pues estaríamos hablando del factor agua, el factor aire, el factor, por supuesto, suelo, el tema de la biodiversidad, el tema de la energía, el tema de la generación de residuos. ¿Qué buscamos en cada uno de estos factores? Primero, vuelvo a insistir, lo que se busca es precisamente identificar que estos aspectos ambientales están de alguna manera interactuando con el desarrollo de las actividades cotidianas de una organización. Y a través de un determinado proceso, estos aspectos ambientales entran en conjunto, interactúan con el desarrollo de estas actividades y, por supuesto, a partir de ahí, nosotros tenemos como organización, tenemos que implementar una serie de mediciones para poder regular, para poder identificar un posible impacto ambiental que se vaya a producir. Y, por supuesto, que nos permita identificar si estas emisiones, en el caso de los gases, por ejemplo, están dentro de los límites permisibles que están establecidos en la norma. El reglamento en materia de contaminación atmosférica, de lo que viene a ser en este caso la ley 1333 o la ley de medio ambiente, establece en sus anexos cuáles son los límites permisibles, es decir, el límite de menor concentración y el límite de mayor concentración. Es decir, si nuestra organización, nuestra industria está emitiendo, por ejemplo, dióxido de carbono o algún metal pesado y la concentración de emisión de este gas se encuentra dentro de estos límites permisibles, significa que la organización no está implementando un impacto ambiental o no está, ¿ok? Pero sin embargo, si la empresa está generando una mayor cantidad de lo que establece la ley, significa, por supuesto, que ya se está generando un impacto ambiental y estamos afectando en este caso la calidad del aire. Y la normativa ambiental debe de garantizar, en este caso, que nosotros como seres humanos tenemos el derecho de poder respirar un medio ambiente limpio y, por supuesto, sano. Hablábamos hace unos instantes de esta interrelación que nosotros hacemos entre lo que es los factores bióticos y abióticos. Biótico o biocinesis no es otra cosa que la interrelación que vamos a tener nosotros con los seres humanos, con las plantas, con los animales y, por supuesto, con todo organismo o ser vivo. A eso nosotros denominamos precisamente biótico, es decir, biocinesis. El biotopo, que ya es la interrelación que nosotros tenemos como seres humanos con el medio ambiente, pero que vamos a analizar estos factores que no tienen vida. Por eso son denominados abióticos. Es decir, aquello que puede interferir, que puede afectar en la disponibilidad de ciertos factores, que puede afectar en la distribución y abundancia de los organismos, que puede tener una incidencia dentro de las organizaciones, como es la temperatura, la energía solar, las precipitaciones, el suelo, el viento, entre otras. De tal manera,
de que cuando hablamos nosotros de un ecosistema como tal, tenemos que hacer una relación entre estos dos grandes factores y cómo nosotros como seres humanos interactuamos y por supuesto afectamos tanto en la biocinesis como también en lo que viene a ser en este caso el biotopo. En cuanto al tema de la legislación ambiental, ya les adelantaba que la ley 1333, la ley de medio ambiente, precisamente que fue creada el 27 de abril del año 1992, establece precisamente una serie de regulaciones que nos permite a nosotros como seres humanos, como cualquier eh, individuo, o persona que tiene derechos a poder precisamente vivir en un medio ambiente sano, en un medio ambiente limpio. Se garantizan precisamente todos nuestros derechos de poder garantizar de que el tema del cuidado medioambiental, de que en este caso, de que la autoridad ambiental competente debe de gestionar precisamente y normar todos estos aspectos con el objetivo primordial de garantizar el acceso a nuestros recursos naturales, pero de una manera, en este caso, racional, equilibrada. Y por supuesto, esto está 100% alineado con lo que nosotros ya conocemos con la teoría del desarrollo sostenible, la misma que se aprueba unos años antes, durante el año 1987. Fíjense, 5 años después de la promulgación de lo que es la teoría a través de lo que es el informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común, bueno, se aprueba la teoría del desarrollo sostenible. En Bolivia, en el caso boliviano, se aprueba la ley 1333, la medio ambiente, que está 100% alineado con los objetivos del desarrollo sostenible y que esto, en teoría, nos tiene que precisamente garantizar de que nosotros vamos a cumplir y vamos a estar comprometidos precisamente y alineados con estos elementos, con estas directrices, para poder garantizar que las siguientes generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan también gozar de un medio ambiente sano y que se garantice precisamente el poder adquirir los recursos que sean necesarios para su subsistencia, para que se puedan precisamente garantizar que todas sus necesidades básicas, fundamentales, estén cubiertas y que el medio ambiente pueda precisamente dotarles de estos. Unos años más tarde, en lo que viene a ser en este caso ya en el 2009, se aprueba la nueva Constitución Política del Estado y en ella se establece la alineación precisamente que tenemos como país a poder establecer y poder cumplir los lineamientos establecidos en lo que es la teoría del desarrollo sostenible y se garantiza que todo ciudadano, toda persona gestante y habitante dentro del territorio nacional, tiene, por supuesto, los derechos de vivir en un medio ambiente sano, en un medio ambiente limpio y, por supuesto, de tener y contar con agua limpia, etcétera, etcétera. Para que se cumpla estas dos grandes normas, la Constitución Política del Estado y la Ley 1333, se empiezan a generar una serie de normativas, en este caso reglamentos, que van a regular la actividad precisamente ambiental de todos los procesos que se desarrollan dentro del ámbito territorial. Y se establece, por ejemplo, el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Aparecen, por ejemplo, se me viene a la mente el reglamento para actividades de sustancias peligrosas, el reglamento ambiental para el sector industrial y manufacturero, el reglamento ambiental para el sector de hidrocarburos. Se viene también una serie de normativas específicas para el sector forestal, para el tema, en este caso, regulatorio del tema de las autonomías, entre otros. Unos años más tarde se crea la ley 755, la ley de gestión integral de los residuos sólidos, la ley de la madre tierra. Es decir, en cuanto al tema de normativa ambiental, en el caso boliviano, pues prácticamente podemos decir de que existe una serie de normas que prácticamente van a garantizar que los preceptos de la teoría del desarrollo sostenible, que los preceptos del cuidado hacia nuestro medio ambiente están plenamente garantizados. Y por supuesto, todas estas normas están reguladas
con el objetivo de poder garantizar y ser los instrumentos de regulación para poder precisamente alcanzar una calidad ambiental mucho más adecuada. Y esto, adicional a esto, está precisamente alineado con lo que viene a ser en este caso la 1178, que es la Ley de Administración y Control Gubernamental, o la famosa Ley SATCO. Esto con el objetivo de poder precisamente hacer que todas las instituciones públicas y privadas, perdón, por sobre todo públicas, todas las entidades territoriales autónomas deban precisamente de estar fielmente fiscalizadas en lo que viene a ser en este caso su gestión económica, financiera, pero también el tema ambiental. De tal manera de que a través de estos instrumentos se va a garantizar precisamente que dentro del que viene a ser en este caso el territorio nacional, se hable de medio ambiente y por supuesto se garantice los preceptos establecidos en el año 1987. Bien, y hablemos precisamente ya de los instrumentos de regulación de alcance general o instrumentos de regulación de alcance particular, es decir, las IRAs. Estas IRAs, estos instrumentos de regulación, no es otra cosa que lo que venimos hablando. Los de alcance general, pues es toda la normativa regulatoria en el ámbito del medio ambiente como lo que es el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental, el Reglamento para Actividades de Sustancias Peligrosas, el de Gestión de Residuos Sólidos, el de Materia de Contaminación Atmosférica, Reglamento de Materia de Contaminación Hídrica, los reglamentos sectoriales como es el RAS, el RACIN, entre otros. Y los instrumentos de regulación de alcance particular son los instrumentos, los formularios que nos van a permitir llegar a determinar o ya cuantificar nuestros aspectos e impactos ambientales. Es decir, estos son los que van a hacer posible que estos instrumentos o normativas ambientales se lleguen a cumplir. Y vamos a prácticamente hablar de tres grandes instrumentos: la ficha ambiental, el manifiesto ambiental y, por supuesto, la evaluación de impacto ambiental. Y finalmente, en las próximas cápsulas vamos a hablar de manera muy concreta y ahí a más detalle lo que sería la auditoría ambiental. La ficha ambiental es un instrumento de regulación de alcance particular que permite que cualquier organización, pequeña, grande o mediana, pueda llegar a cumplir con lo que establece la normativa. ¿Y qué establece la norma? La norma que toda AOP dentro del territorio nacional está obligada, antes de iniciar sus actividades, a poder cumplir con todo y cada uno de estos requisitos. Y que no es otra cosa que es en este caso, eh, la ficha ambiental. Es un instrumento que nos va a permitir llegar a alcanzar una licencia o el permiso ambiental que requiere nuestra organización. Tanto es así de que este instrumento se convierte en un documento jurídico, administrativo, legal, tipo de declaración jurada, en el cual el representante de la organización va precisamente a demostrar que primero, que se ha hecho una evaluación exhaustiva precisamente de las actividades que se desarrollan en todas y cada una de las etapas del proyecto, pero por sobre todo que se han identificado los aspectos e impactos ambientales que se van a producir. Adicional a eso, y en función a la categoría que se vaya a llegar a obtener, se han determinado precisamente esas acciones que permitan reducir, mitigar o prevenir que se generen o que en este caso, se aumente el daño ecológico ambiental que se pueda llegar a producir, de tal manera de que vamos a gestionarlos los mismos con el objetivo de poder precisamente obtener la licencia ambiental. Y nosotros tenemos tres tipos de licencias ambientales. La declaratoria ambiental, cuando tenemos, por ejemplo, categorías uno y 2 en lo que viene a ser una vez que hemos llenado el formulario, una vez que tenemos precisamente ya el formulario llenado, si nos corresponde tener una categoría uno y 2, es decir, que nosotros tengamos que tener un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico, integral de la organización, entonces corresponde una declaratoria de impacto ambiental. Un certificado de dispensación se otorga cuando nosotros vamos, o nuestra organización en este caso,
ha obtenido una categoría 3 o 4. 4 básicamente nos dicen que no se requiere ningún tipo de estudio adicional y nos entregan de manera directa la licencia. Y si es 3, en este caso nos dicen que tenemos que desarrollar un plan de medidas de mitigación, un PPM y un PAS. Plan de medidas de mitigación y, por supuesto, un plan de acción y seguimiento ambiental. Estos dos instrumentos, una vez que ha sido llevado y ha sido revisado y aprobado por la autoridad ambiental competente, se nos entrega el certificado de dispensación. La declaratoria de impacto ambiental, estas dos primeras, tanto de la declaración de impacto ambiental como lo que viene a ser en este caso el certificado de dispensación, básicamente está relacionado con la vida que tiene una empresa o una actividad, obra o proyecto que sea nueva. Es decir, que todavía no existe. Antes de iniciar esas actividades dentro del territorio nacional, esa organización debe cumplir, tiene que sacar una licencia ambiental. La declaratoria de evaluación ambiental, la se lo hace para una organización que ya está en funcionamiento. Una vez que tiene o que ha vencido, en este caso, su licencia o ha fenecido su licencia, ya no va a volver a sacar una ficha ambiental. Lo que tiene que hacer esa organización es llegar a determinar y sacar, en este caso, un manifiesto ambiental. A partir de ahí, por supuesto, ellos van a tener una declaratoria de adecuación ambiental y, por supuesto, se va a otorgar la licencia ambiental. Estas licencias ambientales tienen una vigencia de 10 años. Por consiguiente, y, y por supuesto son renovables. Entonces, después de los 10 años de que uno ha sacado la ficha ambiental, al 10.º año o antesito de que se vaya a cumplir la licencia, hay que nuevamente hacer las gestiones suficientes para que se llene el formulario del manifiesto ambiental y a partir de ahí podamos precisamente nuevamente renovar por el mismo periodo de tiempo lo que viene a ser en este caso nuestra licencia. Y esto tiene que ver con este pequeño esquema. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Una vez que se ha identificado, una vez que nosotros tenemos identificado lo que viene a ser en este caso nuestro, nuestra ficha ambiental, una vez que el consultor ambiental, a requerimiento del representante legal de una organización, ha llenado el formulario, eh, ese formulario, una vez que está eh, completo, debe ser presentado ante la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental competente, ¿quién es? Resulta que estos señores son quienes revisan, aprueban o sugieren modificaciones, cambios respecto a lo que viene a ser en este caso el informe. Entonces, el representante legal envía la ficha ambiental, ellos, en este caso la autoridad ambiental competente, revisa si que ha sido llenado de forma adecuada y sugiere modificaciones, cambios precisamente que se consideren pertinentes. En el caso de que el proyecto que se vaya a desarrollar no me genere, en este caso, un impacto negativo suficientemente fuerte, la categoría en este caso va a ser una categoría 4. Por consiguiente, se me extiende de manera directa el certificado de dispensación. Si es categoría 3, si es categoría 3, se debe de desarrollar un plan, un PPM y un PAS, un plan de medidas de mitigación y un plan de adecuación y seguimiento ambiental. Estos dos instrumentos son nuevamente presentados ante la autoridad ambiental competente. Ellos nuevamente revisan que todo esté en orden. Si consideran pertinente, nos los pueden devolver para su retroalimentación y mejora. Pero si también nos dicen, ah, ya, ahora sí cumple con todo, entonces se nos extiende lo que viene a ser el certificado de dispensación. De tal manera de que el certificado de dispensación es tanto para la categoría 3 como también para lo que viene a ser en este caso categoría 4. En el caso de lo que es la categoría 1 y 2, ¿qué significa que tengamos una categoría 1 y 2?
significa que los impactos negativos son cada vez mayores y que los impactos positivos son muy insignificantes, de tal manera de que se requiere de un estudio de evaluación de impacto ambiental mucho más profundo, mucho más a detalle, donde por supuesto se identifique de manera muy clara en qué momento exacto se está generando el impacto ambiental. Y a partir de ahí, esto nuevamente, vuelvo a insistir, una vez que ha sido llenado el estudio de evaluación de impacto ambiental, pasa a revisión. Lo revisa, la autoridad ambiental competente puede devolverlo y si considera pertinente, en este caso lo aprueba. Entonces, si se aprueba, se emite, en este caso, la declaratoria de impacto ambiental. Y de esta manera nosotros tenemos precisamente lo que sería el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros tenemos precisamente para poder hacer de que en una organización, por cualquier actividad, obra o proyecto, pueda precisamente llegar a sacar una licencia ambiental. Entonces, decíamos que esta ficha ambiental era un documento técnico jurídico con tipo de declaración jurada, donde se tiene precisamente toda la declaración jurada de los impactos ambientales que se vayan a producir. Se, una vez que se ha sido llenado, pues ya hemos visto cuál es la categorización que se requiere. Para categoría 4 nos dicen que no se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental y nos dan un certificado de dispensación. Para categoría 3 nos dicen que se requiere de un ppm y un PASA y nos dan también un certificado de dispensación. Categoría 1 y 2 nos dicen que se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental, analítica específica y analítica integral respectivamente y nos dan una declaratoria de impacto ambiental. El estudio de evaluación de impacto ambiental, nosotros analizamos la vida útil en este caso, el proyecto de la actividad obra, en que se vaya a analizar, que se vaya a implementar en un futuro, donde nosotros, por supuesto, no solamente identificamos los aspectos de impactos ambientales, sino que debemos de identificar en qué momento exacto se está generando el proyecto, se está generando el impacto, y a partir de ahí tenemos que establecer precisamente las medidas de mitigación. Y no solamente es el establecimiento de las medidas de mitigación, es necesario e importantísimo que la organización defina a un responsable y defina qué instrumentos van a permitirnos poder hacer un monitoreo y evaluación de las mismas. Tenemos que evaluar, la autoridad ambiental competente tiene que evaluar la eficacia de las acciones respecto al impacto ambiental que se ha determinado. Tanto es así de que va a haber un control exhaustivo por parte de la autoridad ambiental competente que normalmente se debe elaborar un informe cada 6 meses precisamente de los impactos que están siendo observados, que están siendo monitoreados, llámense al suelo, al agua, al aire. eh, y eso, por supuesto, va a depender muchísimo de cada organización, del tipo de procesos que se desarrollen y de los impactos ambientales que se están produciendo. ¿Qué buscamos precisamente con lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental? Vuelvo a insistir en esto, establecer medidas que nos permitan precisamente evitar, mitigar o controlar los impactos ambientales, pero también identificar cuáles son los impactos positivos y a partir de ahí precisamente generar acciones que potencien esos impactos ambientales en el caso de los positivos y puedan precisamente en el caso de los negativos puedan controlarlos, se puedan reducir, se puedan mitigar estos impactos. Bien, hasta acá lo que sería nuestra primera cápsula y nos vemos en una siguiente, nos vemos, ojalá que nos veamos muy prontos en una siguiente oportunidad.